Continuamos en este Foro Medita 2020. Un saludo a la gente que se va incorporando al otro lado de las pantallas en esta edición especial del Foro Edita que se realiza íntegramente en streaming. Y a continuación vamos a abrir un bloque que hemos titulado Edición Literaria. En este bloque contaremos con la asistencia de dos editores muy singulares, Piero Salave y Sol Salama. Déjenme que les cuente que Piero Salave es romano, formado en Londres y actualmente es editor de ficción en la editorial alemana Hansen Verlag, una de las pocas editoriales medianas en Alemania que todavía pertenece a la familia fundadora. Piero no ha podido estar con nosotros en directo, está viajando, es un hombre que viaja constantemente, pero hace unos días, aprovechando precisamente un viaje a España, al norte de España, a la Costa da Morte, grabó un vídeo para mandarnos sus impresiones. En el saludo que mandó para este vídeo nos pidió que explicáramos que él está optimista, que pasó por Madrid, que se hinchó de comprar libros. Él trabaja en la editorial como editor internacional para las ediciones, tanto en español, italiano como inglés, y nos pidió que dijéramos esta frase en su nombre. El libro tiene un gran futuro porque está relacionado con algo que toda la humanidad busca, el placer. Así que Piero Salave nos hablará a continuación de la situación de la edición en Alemania, les dará alguna cifra que les va a sorprender y alguna reflexión que quizá valdría la pena tener en cuenta en nuestro país para mejorar la proyección europea del mundo editorial español. Así que abrimos una ventana a la literatura alemana, pero en este caso en la Costa da Morte, en Galicia, con Piero Salave. Ahora vamos a hablar de las noticias menos positivas respecto al futuro del libro. También en Alemania ha bajado el número de las librerías, especialmente de las librerías independientes. Y las grandes cadenas, Hugendubel, Thalia, sufren mucho la competencia de Amazon. Evidentemente la pandemia nos está enseñando posiblemente caminos que hay que emprender para enfrentar los retos del futuro. Y como diré después de lo que hicieron algunos libreros alemanes, pueden ser una lección también para un futuro más allá del tema COVID. No es solo un problema de las librerías, cuyo número está bajando, sino también de los profesionales. Hay siempre menos libreros, hay siempre menos representantes comerciales de libros. Eso también es un problema que habrá que enfrentar en el futuro. Y todos sabemos de las crisis que han sufrido los periódicos de papel, sobre todo, evidentemente, y el espacio para las reseñas, el espacio que se daba a los libros, ha bajado también en Alemania, y sobre todo la relevancia que podía tener una reseña ha bajado. No es como antes, cuando una reseña producía automáticamente ventas. Esa época ha cambiado. Y lamentablemente no ha sido contrarrestada por la actividad en las redes sociales. Así que estamos delante de nuevos caminos respecto a la manera en que se presentan los libros públicamente. Finalmente, pero ese es un tema antiguo, está la dependencia del bestsellers, que siempre amenaza la variedad de la oferta de los libros. Pero supuestamente, ¿por qué se trata de un tema que ha sido debatido durante décadas? Hay que averiguar también que el mercado del libro sigue siendo bastante variado y muy interesante. Entonces el tema del bestseller seguirá siendo muy fuerte, pero evidentemente a lo largo del tiempo, gracias a la pasión de las personas que trabajan en ese mercado, ha sido posible ofrecer una variedad muy grande de los libros. Vamos a hablar ahora de cómo Alemania, de cómo el mercado del libro alemán ha enfrentado la pandemia, porque también en Alemania,
de marzo a abril hubo un cierre total de 4 o 5 semanas, así que no se pudieron vender libros en las tiendas. A pesar de esto, la bajada de la venta del libro no fue tan brutal, no fue 100%, al revés, se vendieron 66% de libros menos que el año anterior. Eso quiere decir que un 34% de libros aún así se vendieron gracias a la venta por pedido. Eso enseña cómo ha sido posible reaccionar a ese hecho único de la pandemia, y no fueron ventas exclusivamente de Amazon, fueron ventas de todas las librerías que se organizaron con la entrega por correo, a través de servicios también de entrega por bicicleta y tantas otras iniciativas. Así que los libreros aprendieron a ser más creativos, más activos ellos mismos en esta crisis. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados por la crisis de la pandemia? Bueno, hoy, con los números que se refieren a la fecha de julio, podemos decir que los números generales han bajado del 8%, es decir, el mercado librero ha sufrido un 8% de pérdida, lo cual es, comparado con otros sectores, menos grave de lo que uno habría podido esperar. En ese sector, 7% ha bajado, 7-8% ha bajado la literatura, 13% ha bajado, por ejemplo, la no ficción, el ensayo. En cambio, ha aumentado del 3% la literatura juvenil infantil. Esto creo que es un fenómeno que se ha dado también en otros países, en España creo también. Y se ha visto evidentemente, era totalmente previsible, que el mercado del libro de viaje haya bajado, por ejemplo, del 30%. ¿Qué ha hecho el gobierno federal alemán para contrarrestar estas tendencias negativas? Bueno, hubo un programa que se llama la Bundeskulturförderung, Ministerio de la Cultura, que ha entregado unos 50 millones para la cultura, para que todo lo que ha sido afectado por la pandemia pueda tener subvenciones, medidas para salir de esa crisis. Evidentemente los 50 millones no van todos a los libros, sino a todos los sectores de la cultura, de las artes plásticas, también del cine, pero mucho le ha tocado también al libro. Por ejemplo, hay subvenciones que se darán para presentaciones de autores, hay subvenciones para las traducciones, inclusive hay subvenciones para las librerías que propongan un concepto creativo de cómo poder seguir su propio negocio. En ese sentido, la crisis del COVID es también un reto para ver cómo en futuro se podrá mantener un mercado. Y ese reto ha tocado las librerías, pero ha tocado también evidentemente las editoriales, porque todas las presentaciones que habíamos planeado han sido canceladas. Es algo que afecta evidentemente a los autores mismos que no tienen fuente de ingresos. Muchos autores, especialmente alemanes, ganan mucho a través de sus lecturas, a veces más que a través de la venta de un libro de 3.000 copias, como sabemos. Entonces, también hay fondos que el Ministerio de la Cultura entrega para poder solucionar ciertos momentos de esa crisis. Frankfurt, el gran tema de la feria que fue aplazada. Nosotros aquí en Alemania, bueno, aplazada así por decir, porque sabemos que la feria tendrá lugar, pero la mayoría de las editoriales internacionales se niegan a ir a Frankfurt y muchísimas editoriales alemanas tampoco van a ir. Es decir, para nosotros fue impensable no ir a Frankfurt. Yo creo que voy a Frankfurt
desde hace 25 años seguidos. No me he perdido ninguna ocasión, he perdido otras cosas, tal vez, ocasiones, pero esta no. Y este año no voy a ir. Bueno, ya estamos organizando toda una serie de videoconferencias, de encuentros en la red, de llamadas, de posibilidades alternativas para nosotros, para los profesionales, pero también los autores y las presentaciones de los libros tendrán lugar de una manera totalmente nueva. Entonces, eso es el reto y también el camino que nos enseña la crisis de la pandemia de este año. Transformará, a mi manera de ver, radicalmente la manera en que se presentarán libros en futuro. No solo cómo se trabaja en las empresas, porque ya ahora nosotros estamos conectados con nuestras sucursales en Viena o en Berlín de una manera que antes era impensable. Pero también recibimos muchísimas propuestas de encuentros con autores que se encuentran en Estados Unidos, en Portugal, en España, cosas que anteriormente no era pensable. Así que estamos en el inicio de una nueva era. No sabemos bien cómo se presentarán los libros digitalmente en 2, 3, 4, 5 años, pero sabemos que COVID ha cambiado fundamentalmente ese aspecto. Así que dentro de tantas noticias también que producen preocupación, hay mucho de interesante, positivo y que hay que enfrentar con un espíritu creativo y constructivo, siempre convencidos que el libro es el contenido y no tanto la manera en que se transmite, evidentemente. Entonces, también ese reto de cómo adecuadamente poder transmitir el contenido, el placer de la lectura, es una de las grandes tareas con las cuales nos tendremos que enfrentar en estos días que vienen. Finalmente, antes de terminar mi intervención, porque me espera la playa, como podéis imaginar, un par de palabras sobre lo que quería decir originalmente, es decir, hablar de la relación de los libros entre Alemania y España. Alemania es un país de gran curiosidad, se traduce de todo, de todos los idiomas. También España tiene este interés, y yo casi siempre hago una comparación entre lo que se traduce en Alemania, en España, y veo que mucho coincide, evidentemente. Pero hay una cosa lamentable, que es que el porcentaje de traducciones del español al alemán sigue siendo bajo. Hablamos del 3%. 3% de todas las traducciones son del español, y hablo del mercado del libro, sobre todo literario. Y esa tendencia lamentablemente ha ido inclusive bajando. En los años ha inclusive bajando. Mientras, para hacer una comparación, el mercado del libro italiano, que es más pequeño porque tiene mucho menos habladores, 60 millones, mientras en cambio en España tenemos 400 millones de hispanohablantes. Bueno, se traduce más del italiano que del español. Eso es un factor que tendría que ser, a mi manera de ver, cambiado por conocer la infinita riqueza que tiene el panorama literario en lengua española. Espero que sea posible en los años que vienen, y hay que mencionar algunos factores. Uno son la red. La red tiene que ser buena, los contactos tienen que ser seguidos, frecuentes. Ya lo han sido a lo largo de tantos años, evidentemente, muy cordiales, muy bellos los contactos que hemos tenido con editoriales como Anagrama, evidentemente, pero tantas más, Tusquets y las del Grupo Alfaguara. No cabe duda de que estos contactos están ahí, son fuertes, pero tendrían que ser más seguidos. Los agentes literarios tienen un papel muy importante y lo están ejerciendo muy bien, a mi manera de ver. Yo conozco a muchos agentes también jóvenes,
Hay agencias tradicionales también muy buenas en España que cubren el mercado. Pero ahí también seguramente se puede fortalecer. Se puede fortalecer a nivel institucional, puesto que hay dinero para hacer esto, con los encuentros del Instituto Cervantes, con encuentros de tipo bilateral entre España y Alemania. Y claro, al final, un deseo personal, a mí siempre me habría gustado tener una feria realmente importante en España, mientras la que es maravillosa, que es en Guadalajara, me parece muy lejana para muchos colegas europeos que quisieran conocer mejor el mercado del libro español. Y en ese sentido, mi deseo es que algún día sea posible tener una feria como la de Turín, por ejemplo, en Italia, también en España, y de esta manera empujar también la cultura española, dejar que sea conocida más en Alemania, porque a través de estos aspectos se crea interés, se crea curiosidad y de ahí se desata todo un proceso virtuoso que puede al final también acercar la realidad de España a Alemania, nuestros países. Hay una gran paradoja. Vivimos en un mundo globalizado donde la gente se interesa siempre menos por los demás. Esta paradoja no es soportable, porque el mundo que está tan cercano tiene medios, ¿sí?, de ofrecer su variedad y hay que trabajar en ello. Finalmente, saludándoles, dándole un saludo desde aquí, porque pronto tendré también yo que volver a Alemania. La pregunta sobre el futuro del libro, si alguien me preguntara si yo le aconsejaría a mi hijo de emprender una profesión en el sector del libro, le diría que una cosa sin duda será siempre, como decía anteriormente sobre el placer del libro, tendrá siempre futuro. Es fundar una editorial, buscar voces, creer en la literatura, porque eso no se va a acabar nunca. Pero la base de esto tiene que ser, evidentemente, la pasión, porque el mercado en sí es un mercado que solo a través de la pasión puede permitir de seguir adelante. Bueno, con eso les saludo y les deseo una buena conferencia a todos. Bueno, agradecemos a Piero Salabé sus palabras que nos mandaba desde la Costa da Morte de Galicia. No se dejen engañar por el tono pausado de sus palabras. Él es un apasionado del mundo de los libros. Les dije que nos daría algún dato sorprendente, como mínimo esos 50 millones de euros que el Ministerio de Cultura alemán aportó al mundo de la cultura. No está nada mal. Y Piero Salabé, que se despedía hablando de pasión, de la pasión por el libro absolutamente necesaria para ejercer esta profesión. Vamos a seguir hablando con editores independientes y vamos a seguir hablando de pasión, porque vamos a abrir una ventana que en este caso nos va a llevar a Madrid y donde vamos a encontrar a una editora también apasionada. No sé si estará ya por ahí asomándose a la ventana de internet Sol Salama, la editora, ahora lo estoy viendo, la editora editorial Tránsito. Sol, bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Me veis y me oís bien? Te oímos bien y nada, solamente para situarte quería explicarle a la audiencia que tenemos al otro lado de las pantallas que Sol Salama cumple ahora 2 años con su editorial Tránsito, que según yo le he leído decir, la fundó con un propósito que es el de publicar lo que pudiese defender con uñas y dientes. Así que vamos a hablar de pasión de editor. Les recuerdo que podrán hacer llegar sus preguntas a Sol Salama a través del email preguntas@forumedita.com, foroedita.com, preguntas@foroedita.com. Aquí ahí lo tenemos aquí sobreimpreso en la página. Háganle ustedes caso a la letra impresa y no a mí. Preguntas@forumedita.com.
Así que damos paso a Sol Salama para que nos hable de esa editorial Tránsito y de esa lucha con uñas y dientes. Sol, es tu turno. Sí, bueno, muchas gracias ante todo por invitarme a hablar hoy un poco con todos vosotros. Es un honor. Sí, la verdad es que más que nunca está siendo una lucha con uñas y dientes. Si os parece, quería hablar un poquito, ya que tengo la oportunidad brevemente de cómo fundé la editorial, de cómo fundé Tránsito, ya que justo ahora mismo hace 2 años, este septiembre. Entonces me ha pillado todo este pánico, me ha pillado cuando llevaba 1 año y medio tan solo, ¿no? Y bueno, pues tiene sus peculiaridades cuando se trata de una empresa tan nueva. Yo fundé Tránsito en un momento de catarsis, lo cual, bueno, pues tiene su importancia. Mi padre acababa de fallecer, entonces, bueno, los momentos de catarsis hacen que te plantees mucho qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir, y ese había sido mi sueño siempre. Yo era una romántica, una chica de letras, de griego y latín, quería montar una editorial. Y bueno, pues tras la muerte de mi padre, gracias a la modesta herencia que me dejó y con toda esa ilusión que tenía ya acumulada, me decidí a emprender por fin este sueño mío. Creo que es importante que a veces recordemos que los sueños son, pero que bueno, que se pueden llevar a cabo, ¿no? Si me están escuchando alumnos y alumnas, recordad que es que los sueños los podemos realizar, los podemos hacer. A veces necesitamos una inyección de una herencia, pero que ya os digo que tampoco era tan cuantiosa, y sobre todo la ilusión y las ganas. Es muchísimo trabajo, es cierto. No era tan romántico el sueño que yo tenía en la cabeza, eso está claro. El romanticismo se reduce bastante rápido, pero bueno, sigue siendo bonito. Y luego, bueno, transformarme bastante brevemente 1 año en un curso que tiene también su sede en Barcelona, que es Taller de los Libros, en el que me di cuenta, por cierto, de que me gustaba desde corregir ortotipografía hasta el contacto directo con los libreros, que es una de las cosas que más me gusta de mi oficio hoy, y que a ver si cuando pase un poco el tiempo y pueda tener ayuda en la empresa, me dedico más a ello, porque creo que el contacto con las librerías, el contacto directo con libreras y con libreros es de lo más precioso que tiene mi oficio, y el ser una editora independiente, pues puedo dedicarme más a ello. Y bueno, tras una experiencia laboral también, precisamente en Penguin Random House en Madrid, en el equipo de David Trías, que me dio lo que es una visión panorámica de todo el proceso, ¿no? O sea, ahí aprendí un poco cómo se contratan los libros, lo que es una scout, que ojalá pondría velas, ojalá me pudiese permitir tener scouts yo, en vez de estar leyendo como una loca, noche y día, 324 al año. Lo importante que es hacer una buena prensa y una buena comunicación con tiempo, porque bueno, yo me he tenido y me tengo que pelear con lo que son con la prensa. Me he tenido que presentarme en estos 2 años a todos los periódicos, a todas las radios, a todos los periodistas, y decirles: soy Sol Salama, estoy fundando Tránsito, bla, 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 bla. Bueno, pues en algunos casos me han hecho mucho caso, pero en otros ninguno. Quiero decir, ¿quién eres?, me decían, supongo que pensaban, ¿no? Entonces, cuando hay un equipo, supongo que eso es menos arduo. En fin, todo esto es para contaros que esto me llevó, por fin, estas experiencias y tal y cual, me dieron una cierta capacidad para fundar Tránsito hace justo 2 años. Yo, sin ninguna mente de empresaria. Lo que os decía, yo soy de letras, soy una chica de letras, de griego y latín, y en estas noches del confinamiento, que estábamos todos encerrados en casa, yo me preguntaba: Dios mío, hubiera sido mucho más fácil que yo fuese economista, que yo fuese de empresariales y que me gustase muchísimo la literatura, y ya está. O sea, estaría llevando el timón por esta tormenta con mucho mejor. Bueno, no lo soy. Ya está. O sea, lo que tengo que hacer es desarrollar, cosa que me esfuerzo mucho en hacer. Quiero decir, sé que lo que tengo entre las manos es un negocio y estoy dedicada a ver cómo amplío ventas todo el rato. O sea, ya no soy la romántica que era, ¿no?
Entonces, bueno, pues esa pregunta lo que tengo que hacer es dejar de hacérmela. Y luego una cosa que quería comentar también es que cuando fundé Tránsito yo sabía que el pastel ya estaba muy picado, ya estaba divididísimo, ya éramos muchísimas editoriales independientes que convivíamos, que convivían bien, pero bueno, era muy importante el nicho, el famoso nicho. Entonces, como anécdota diré que varias personas me dijeron que lo que tenía en mente yo era un suicidio. Bueno, pues aquí estoy hablando ahora con vosotros. No sé qué va a ser en el futuro, pero está claro que ahora mismo todavía no ha sido un suicidio, sino todo lo contrario. Yo aposté por publicar solo autoras a mujeres. Era un gesto que para mí es político, reivindicativo y muy importante. Y oye, su espacio, su eco y su gran acogida ha tenido, ¿no? En fin. Y bueno, quería hablaros ahora también un poco de cómo he vivido la pandemia. Yo estaba empezando a sonreír cuando llegó todo esto, estaba empezando a estar tranquila, a ver que las cosas marchaban y a desarrollar un poco pues, estrategias y a empezar a dominar lo que tenía entre manos, con lo cual lo he vivido con pánico, hay que decirlo, lo he vivido con miedo. He visto cómo han bajado las ventas de una manera, muy, muy fuerte en marzo y abril y cómo luego se ha recuperado gracias a todo ese apoyo de la gente en mayo y junio, pero como luego en verano pues ha sido desastroso de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el confinamiento, yo no tengo ninguna ganas de rendirme, estoy completamente comprometida con lo que estoy haciendo, es casi un hijo lo que tengo, ¿no? entre manos, con lo cual yo el confinamiento lo he pasado apoyando y siendo todo lo creativa que he podido, apoyando el título o los dos títulos que se habían quedado confinados en las librerías, sobre todo uno recién colocado. ¿Qué quiere decir eso para una editorial independiente? Es que deberíamos buscar otra palabra, porque independiente básicamente soy yo, la fundadora, la editora, todo, y además mi hermana, que es la otra pata, que es la diseñadora editorial, que es quien hace los diseños. Entonces, cuando no tienes un equipo, cuando no tienes un soporte, cuando no tienes un local tampoco, cuando no tienes empleados, todo cambia tremendamente, ¿no? O sea, casi, ¿qué hago con mis manos? O sea, ¿qué hago con mis manos? Vamos a ver. Bueno, pues por ejemplo, para el libro que se había quedado recién confinado en las librerías, yo sé que no está de moda para nada, pero hicimos un videobook. Y me encontré con que había una comunidad, o sea, yo en el confinamiento me he llevado la alegría de encontrarme con una comunidad que crece y que es fiel a Tránsito, una comunidad de lectores que además está creciendo, lo veo en las redes sociales, o sea, es como una mano en la espalda, ¿no? Que me impulsa a seguir y que también lo he notado en las liquidaciones además y eso ha sido muy importante para mí. También ha sido precioso del confinamiento y muy importante ver cómo se ha generado, para lo cual yo creo que no estábamos preparados en cuanto a tecnología, y cómo se ha generado una red virtual tremenda entre librerías independientes, lectores y editoriales independientes, cómo hemos hecho de la noche a la mañana clubs literarios, eventos que además han roto fronteras, eventos multitudinarios y globales, ya sea por Insta Live, Facebook Live, lo que fuese. Estábamos más conectados que nunca, en verdad, y de la mano todos, ¿no? Esto me lleva a hablar de otra cosa de la que quería hablaros, y es del libro con el que yo salí después del confinamiento, que es La cresta de Ilión, de una autora capital que es Cristina Rivera Garza, una autora mexicana. Si bien hice nada más salir del confinamiento, no, estando confinados, hicimos un evento precioso, multitudinario y transfronterizo, como os digo, porque fue Guayaquil, Houston, Madrid, con la autora, otra autora y yo aquí, un evento en streaming que tuvo muchísimo éxito. Hicimos esto y fue precioso. Yo en el confinamiento he reflexionado con cierta pena
sobre cómo otras editoriales independientes que ya tienen, que ya publican más títulos y que ya tienen una estructura un poco más grande que yo, pues sí que juegan con cierta capacidad de maniobra con la que yo no juego. Cuando hay un imprevisto tan enorme como este, para mí hubiera sido bastante adecuado poder elegir y hacer un cambiazo y sacar otro libro. Y no este, que es el que tenía producido y con el que tuve que salir después del confinamiento, porque este libro es un libro complejo que se merecía el lanzamiento que yo tenía planeado para él, que era la presencia de la autora en Madrid, una presentación en Telefónica, entrevistas con ella aquí. Para las tiradas que yo estoy haciendo en Tránsito, veo que hay mucha diferencia. Cuando viene la autora, que es algo que siempre he luchado por hacer y que he conseguido, a cuando no viene. Hay una diferencia abrumadora, ¿no? Entonces, bueno, pues esta diferencia en la capacidad de maniobra y de este margen de yo al final haber tenido que salir con ese libro, cuando hubiera sido maravilloso, pues decir, pues no, el que tengo para dentro de 2, juego con el plan editorial, bueno, pues yo eso no puedo hacerlo porque no tengo envergadura para hacerlo. Y yo veía que otras lo hacían, ¿no? Luego, además, bueno, pues yo como editorial que empecé hace 2 años no tenía una prioridad, no tenía los ebooks, el libro digital como una prioridad. Más bien tenía pospuesta esta decisión o sabía que tenía que hacerlo, pero no me había puesto a ello. Más bien estaba ocupándome de ser buena editora en papel y aprender a hacer mi oficio bien y ya vendría lo demás después. Bueno, pues esta decisión me ha venido de bruces, básicamente. La gente forzada a pasar tiempo, todo el tiempo, 24 horas en su casa y a consumir ocio en casa, en el sofá, obviamente era una venta, era un tipo de venta que tenía que aprovechar. Entonces es una de las primeras cosas que hice en marzo, principios de abril. Y estoy contenta porque, bueno, tengo que subirme al carro del tiempo yo también, porque he visto una entrada bastante importante de ventas que no me esperaba y que es una alegría, ¿no? Así que me voy a tener que, en vez de vivirlo con resignación, me voy a tener que poner a difundirlo. ¿Y qué más os puedo contar? En el confinamiento también, y sí, en los últimos meses he estado pensando mucho en algo que yo tenía muchísimas ganas de exportar a Latinoamérica. Sé que soy una editorial joven, sé que soy una editorial pequeñita, pero bueno, ahora mismo yo tengo un catálogo de 10 libros y me he encontrado con que hay autoras a las que yo quería y que se han ido a otras editoriales porque ellas quieren estar presentes en Latinoamérica y no han firmado conmigo por eso. Yo tengo muchas ganas de estar en Argentina, en Colombia, en México, en Chile. Entonces, cuando ya casi estaba firmando, bueno, pues he parado porque quiero pensarlo bien. ¿Qué momento es el que estamos viviendo? Espérate, Sol, vas muy rápido. Vas muy rápido. En un momento en el que todo está muy difícil, vamos a repensar de nuevo, ¿no? Si es que llevamos un ritmo, o yo a veces llevo un ritmo de querer seguir a todas las que tengo al lado, que tengo que frenarme y también seguir un poco mi intuición. Entonces, bueno, pues es otra cosa que estoy repensando de nuevo. Luego, respecto a cómo veo la evolución, bueno, creo que hay ciertas ideas que se podrían repetir ya. Estoy muy cautelosa. No me imagino, o sea, yo jamás me imagino un mundo sin libros. Quiero decir, vamos a ver, no puedo ser muy optimista en este momento, ni tampoco quiero echarme a llorar. Yo lo que estoy haciendo es dejarme los cuernos trabajando, que esto es algo que me caracteriza bastante desde que empecé Tránsito. Yo y otras editoriales parejas a mí, similares a la mía, ¿no?, con las que hablo, bueno, hemos visto una caída de ventas bastante importante, que lo que va a hacer es que, en mi caso, por ejemplo, concreto, yo voy a retrasar mi plan de crecimiento que tenía. O sea, yo, por ejemplo, ahora estaba en un momento bueno de facturación, de ventas, antes justo de esto. Estaba en un momento en el que plantearme sacar más títulos al año y
y plantearme crecer. Pero bueno, o sea, lo que voy a hacer básicamente es amarrar el barco para conservar lo que tengo hasta ahora y lo que he conseguido. No creo que sea un momento, hay que ser cauteloso, ¿no? Cautelosa, como decía. Y creo, bueno, tengo miedo, obviamente hay algo que me da miedo, que no sé, en esto obviamente todos son mis ideas, o sea, por favor, yo soy muy, muy joven en este oficio y que tengo que aprender de los demás, pero hay algo que me da miedo y es que la bajada de poder adquisitivo que obviamente estamos viendo ya y que vamos a vivir a partir de ahora nos haga perder lectores. Porque esto es algo que, bueno, pues que es una de las cosas más arduas de nuestro sector, ganar lectores, afianzarlos, y me da miedo que por el empobrecimiento general de la población, pues bueno, que los perdamos. Eso lo viviría como un gran retroceso. Y creo que de la edición literaria y de la edición independiente lo que os puede avanzar es que no vamos a publicar tanto. Obviamente disminuirán las novedades hasta que las liquidaciones vuelvan a equilibrarse, porque hemos visto una bajada grande. Pero bueno, yo me quedo con el inmenso apoyo, con la comunidad enorme que se ha creado. Creo que tenemos que charlar más, como estamos haciendo aquí hoy. Los problemas del sector del libro creo que muchos vienen de antes y bueno, y ojalá todos de la mano, librerías independientes y editores independientes, tenemos mucho que hacer. Yo quiero pensar modos en los que crear con ellos. Además, mis autoras en mucho tiempo no van a poder viajar, entonces tengo mucho que pensar para poder hacer cosas con las librerías, por ejemplo, ¿no? Tenemos retos por delante. Y eso sería todo, yo creo. Me habré dejado cosas, pero bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer escucharte. Te tengo que decir que en nuestro correo electrónico se ha movido mucho, además ha generado una especie de fenómeno fan, que la gente no solo manda preguntas, sino que te felicita, te apoya, ¿no? Por ejemplo, te leo aquí un correo que dice: un placer escuchar la pasión con la que hablas de los libros, da gusto encontrar a gente que quiere seguir haciendo cosas y que tiene las ideas claras y una determinación importante. Un saludo por parte de otro proyecto editor. O sea que fíjate, hasta de la competencia te saludan. Esta nos dice: me está encantando oírte hablar y percibir tu pasión que comparto. Tengo una pregunta, quizá indiscreta, pero desde alguien que también quiere lanzarse al sueño de ser editor, y ya que lo has mencionado, ¿con cuánto capital empezaste tu empresa? Sí se puede decir. Con los 3.000 que había que meter en el banco y luego la inversión del primer año. No, que me escriba el correo. Otra pregunta de carácter práctico. ¿De qué manera recepcionáis propuestas, manuscritos directamente de los autores? ¿Preferís un dossier, el borrador completo del libro, una propuesta de estructura del libro, por número de páginas, por vía email? Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio. Esta es una pregunta que me viene muy bien, la verdad, porque la verdad es que, como he dicho antes, ahora mismo todavía la empresa soy yo y mi hermana, que hace todo el diseño editorial, con lo cual estoy sobrepasada. Entonces, llevo mucho retraso con los manuscritos que recibo, que son muchísimos. Lo siento mucho si hay gente que está viendo esto y me ha mandado una propuesta. Me serviría mucho que, además del manuscrito, que lo suelen mandar con 2 frases, mandan un Word o un PDF al lado, contando una breve sinopsis y los datos un poco del manuscrito, el género, que, por cierto, si os pasáis un poco por la web, sabéis que no acepto cualquier género. Es curioso que te mandan más preguntas, digamos, económicas que a los grandes grupos editoriales. Aquí hay una que dice: explicas que publicas pocos libros al año y con lo que dan esos libros llega para sacar un sueldo mensual y pagar los gastos. Bueno, un sueldo mensual, ¿de quién? ¿De mi hermana? ¿La diseñadora editorial? Bueno, no especifica, en fin, supongo que la cuestión es si se puede sobrevivir, bueno, pues con muy poquitos libros. Claro, bueno, yo ahora mismo estoy sacrificando mucho mi vida para que
para que la empresa siga adelante. Entonces, bueno, pues tengo la posibilidad de tener una pequeña nómina ahora mismo. No, o sea, no me da miedo ni pudor decir esto, pero bueno, espero que sea una nómina bastante más grande dentro de poco, aunque no sé si con esta crisis lo voy a conseguir dentro de poco. Los comienzos no son fáciles, pero estoy muy contenta de cómo está yendo todo y creo que con mi gestor, que me ayuda a verlo todo, creo que creo que esta empresa está en crecimiento, realmente. Aquí hay alguien que dice, una editorial pequeña, ¿qué armas tiene para hacerse oír en medio de la avalancha del ruido de las redes sociales contra editoriales que tienen community managers que trabajan a tiempo completo moviendo libros? Las redes sociales no son el campo de batalla en el que yo sufro, son los medios, es la prensa. Y sí, es la prensa, es la radio. De hecho, aprovecho también para dar las gracias, bueno, no sé si me oirá alguien pero bueno, conmigo se han portado increíble, creo que he tenido mucha suerte, no sé si es suerte o que también yo me he trabajado mucho, ¿no? Pero me han tratado muy bien, muy bien. La prensa escrita, la radio, las publicaciones online, me han tratado muy bien y creo que también ha tenido mucho que ver en el comienzo de Tránsito, en cómo comencé de bien. Pero claro, no sé qué editor, bueno, sí sé, un editor amigo me decía, no te confíes, niña, que luego todo baja. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy viendo cómo todo se está viendo disminuido realmente, o sea, cómo quizá el trabajo empieza, el trabajo más arduo empieza ahora realmente. Sol, tenemos tiempo, un minuto para una última pregunta. Nos pregunta alguien, ¿por qué tu editorial la has llamado Tránsito? Porque creo que los libros más importantes, los que me han acompañado toda la vida, nos hacen, quiero pensar que generan un cambio en nosotros, que nos tocan algo y que nos generan de esa forma, ¿no? Una pequeña transformación, un tránsito. Y también porque yo estaba en un momento de tránsito y de catarsis. Bueno, pues esperemos que ese tránsito sea a bien, a mejor, a más o como mínimo a más felicidad. Gracias, Sol Salama, de Editorial Tránsito, por estar en este Foro Edita 2020. Un saludo desde Barcelona. Muchas gracias.